Pero bueno. ¿Por qué te encanta hablar de los curas? Porque estaba pensando en Ortega, el presidente de Nicaragua. No, en el presidente de Nicaragua. El orate más locuaz que hay. Además de orate, es locuaz. Y entonces dice unas bestialidades que... yo no sé para qué lo tomamos en serio. Acordate de Cotico, que inventó el cuascuas. El cuascuas. El cuascuas con el cuerno. No, claro que me acuerdo. Sí, de vez en cuando y hace años que no lo encuentro, no, hace mucho tiempo. Es que he envejecido mucho, yo lo he encontrado varias veces y siempre me saluda y tal. Pero, claro, ya es un roquito, es decir, ya es un tipo de 40, 50, 60 años, por ahí. Bueno, tal vez... Y era un carajillo cuando uno lo conoció. Pero muy inteligente. Y además hijo de un hombre tan serio. Claro, es que tiene que heredar los talentos de su padre y de su madre, de los dos. Sí, es que Ortega es loco y tonto, pero no, Cotico hacía locuras, pero era inteligente. Sigue siendo inteligente. Es muy inteligente. Sí, porque ¿qué es esa tontera de que no hay locos tontos? No es cierto, no es cierto. No es cierto. Solo en Nicaragua gobiernan los locos tontos, pero eso es otra cosa. Varón y mujer, así los hizo Dios. Recién pasada la revolución de Nicaragua, o ¿cuál de todas? La involución, como dijo alguien ahí, de Nicaragua, nos invitaron a la embajada de Nicaragua, porque venía en alta... la gente más alta del gobierno. Había uno que medía 1,90 m. Recién electo, sí. Y entonces estaba don Pepe, ¿verdad? Y bueno, estaba Roberto, los Piapios, estábamos en primera fila ahí. Sí, vos estabas ahí. Bueno. Bueno, es que yo sí me acuerdo, usted no se acuerda. Y me acuerdo porque don Pepe, cuando se lo presentaron, le dice... Y entonces usted es el que manda más ahí. A Ortega le dijo. Y Ortega se quedó así, volvió a ver a los lados y, sí señor. Bueno. Entonces usted es el que manda más ahí. Bueno, es que ahora es el que manda más la parada, ¿verdad? Porque... Sí. A propósito de eso, yo no sé, perdóname que te interrumpa. Dale, viaje. Sí, lo que quería que me interrumpiera para no tener que hablar tanto. No, es que a veces piensa uno, aquel famoso dicho de que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, ¿verdad? Yo no sé, como que Nicaragua se merece eso, bueno, porque tuvieron un buen gobierno y después se eligen. Lo que hay que preguntar es esto, de 1821 para acá, ¿ha Nicaragua intentado educar a su pueblo? No, esa es la pregunta. Ahora, a mí, de veras, sinceramente, lo que me duele es que yo tuve montones de amigos brillantes, buena gente. Uno dice, ¿cómo va a ser de la misma Nicaragua esto que hay, ¿verdad? Es decir, pero yo nunca diría eso. Esa historia que tienen los pueblos, es un dicho. Es muy difícil, ¿verdad? Porque también la imposición y el engaño la nobleza de la gente puede ser confundida. ¿Qué vamos a hacer? Y la segunda candidatura de ¿cómo se llama? Ya se me olvida hasta el nombre. Ortega, uno de los grandes impulsores, fue no el Papa, sino el cardenal, que no fue Richelieu. Obando y Furioso. Obando y Furioso le decía a Beto. Sí, a Obando y Bravo. Le decías Obando y Furioso. Ya te acordás. Bueno, y es que don Alberto es muy cuidadoso con las cosas que dice, porque él pudo haber hecho, se le olvida. Lo pudo haber puesto en vez de Obando él espera que yo se lo recuerde, porque él dice que se le olvida. No se le puede olvidar eso. Sacó el retrato y decía abajo, Cardenal Obando y Furioso. Pero ahora uno se pregunta cómo es que un papa comete el error de hacer... Para mí, Pepe, fue una diversión, no una profesión. Para todos fue una diversión. Bueno, pero no la tomé así como no. ¿Sabes cuál era la diferencia, Beto, en ese entonces? Que vos, simplemente para vos era una diversión, vos tenías tus ingresos asegurados por otra parte, en tanto que tu servidor pretendía convertir eso en su. Sí. Y perdió un montón de plata y después me vi
agarrado del cuello, y Roberto también. Tuvimos que hacer unos pagos por años, yo me acuerdo. Todos, yo también. Sí, yo sé. Pero vos no dependías de eso. Y yo sí. ¿De qué? Es decir, cuando nosotros hicimos la piarpia, Ah, bueno, sí. en realidad yo había salido de la bananera y los ahorros que tenía y todos los invertía ahí. Y entonces yo pretendía que eso se convirtiera en una semana cómica, en algo, digo yo desde el punto de vista de ingresos. Bueno, pero te pasó, y era el síndrome de los poetas, ¿verdad? Que quieren comer de lo que escriben. Sí, bueno, sí. Sí. Y la verdad que hasta ahora yo creo que no ha nacido el poeta que ¿cómo, escribe. Luis? Ahora aquí vamos a decir algo. La semana cómica tiene un humor más bajo que el nuestro. Sí, de Por acuerdo. lo tanto, era un buen negocio. Es un negocio, un humor No, barato. y él jugaba un poquito con chantajitos y cosas de esas. Nosotros nunca lo hicimos. Bueno, pero yo creía que era una posibilidad interesante y resultó que no era así. Había una vez un fulano que tenía una revista que me encargó que le escribiera un cuento y le ofreció 75 colones de la época, era un montón de plata. Por como por 3 días tuve la idea de que eso podía resultar. Y resulta que publicó el cuento y nunca me lo pagó, entonces yo entendí que no, que había que seguir con la química para donde fuera, porque era un español medio torrante, que no acuerdo, se llamaba... Tenía el apellido Martín, pero no era Martín Palomeque. ¿No te acordás? El español no será el mismo que nos convocó para que quería que hiciéramos el periódico, que él lo financiaba y que nos iba a pagar un montón de plata, y resultó que hicimos un número y no pagó nada y se fue. Ah, debe haber sido el mismo. Debe haber sido el mismo, sí. ¿Te acordás? Le vendió la idea a Daniel Oduber de un periódico que viniera a sustituir a Excelsior. Ya. Ah, no, pero ya eso fue antes. Sí, fue mucho antes eso, sí. Beto. Pero no, eso de que el periódico humorístico... el periódico humorístico. Sí. Es que él lo financiaba y que nos iba a pagar tanto y cuánto y salió un solo Yo creo número. que la única forma de vender papel haciendo negocios es vendiendo novelas pornográficas. Y con fotos. Bueno, ilustradas. Ilustradas, no, exactamente. Porque por ahí hay unos A periódicos. propósito de ilustradas, ¿ustedes se acuerdan de los ilustrados? Sí. Que eran aquellos ilustrados. Ilustrados. Enlustrados. Enlustrados. Claro, es que eran blancos, así, con peloticas. Eran riquísimos. Sí, enlustrados porque le ponían lustre, que era una crema. Sí, enlustrados. Que se Sí, endurecía. porque los otros eran cafecitos sin nada. Y el enlustrado era blanco. Tenían azúcar como los diablos. Cundía con eso. En fin, el tiempo de los tosteles, ¿verdad? Sí, señor. Los tosteles, la cola y el tostel. Las cuñas, los, ¿cómo se llamaban? Los polvorones. ¿Te acuerdas de los polvorones? Sí, claro que me acuerdo. Pero bueno, eso. Los gatos. Gatos. Eso era cuando cultivábamos. El gato era en francés, gato. Sí, claro, gato. Pero Alberto, ¿eso no es cierto? No. Ah, no, esa fue la discusión entre Samuel Ruinsky y Adolfo Constenla. Porque Samuel Ruinsky sostenía a pie juntillas que era eso. Y no, en el diccionario de la Real Academia, el más viejo que puede encontrar, usted encuentra que se llama gato a un instrumento de ebanistería, sí, que es una prensa con que se corre con tornillo. Y claro, el gato es, imagínense la pieza de madera prensada entre 2 piezas de metal. Sí, pero ¿qué? No, porque la pregunta que hace Constenla, don Adolfo, es ¿por qué le cambiamos el acento? Si fuera tan francés. Bueno, pero yo pregunto, ¿de dónde viene entonces? De gato, de eso, el gato. El animal. ¿Y por qué a jardín no le dijimos jardín y no jardín? Pero el acento está en la última sílaba. Bueno, pero le cambiamos, pero el peor, le cambiamos la pronunciación. Cogimos la palabra jardín francesa y la convertimos en jardín española, no en jardín española. Pero Alberto,
A mí me parece Es que no hay nada más arbitrario que el idioma. No, eso sí. Sí, claro, así es. Le estaba contando que por ahí hay un comentarista que me dice que los griegos le llamaron al teatro, al teatro de verdad, tragedia. Sí. Pues, tragedia. Y resulta que eso viene del cambio de voz en primavera de los ciervos cuando se ponen en celo. Sí. Que por eso se llama tragodía. Entonces, y claro, bueno, hay toda una locura. Tiene que ver con el... Bueno, es que en 2000 años las palabras cambian de significado. No, pero perdón. Otra cosa con la que yo me desayuné, a propósito del teatro griego, es que Hipócrates, le decían Hipócrates, no era el médico famoso que hizo el juramento hipocrático, no, era el actor principal porque era un hipócrita, porque como actor era hipócrita. Sí, hipócrita. Claro. Sí, claro. Sí, y yo decía, pero ¿qué es esta interpretación tan jodida? No, es que es imposible. Claro. Llegas al origen de la palabra y te encuentras que es completamente diferente a lo que hoy suponemos. ¿Verdad? El griego nos dejó unas cuñas, unos moldes muy bien plantados, ¿verdad? Sí. Cuando usted dice andrógino, o andrógina, perdón. Sí. O la especie andrógina. Antropos Perdón, la especie andrógina era la de los dos sexos. Claro. Sí. Bueno, claro, como fuera, pero ahí lo que está es la palabra hombre. Acordate que el mito es que Zeus empezó a partirlos como la media naranja para que se agarrara un sexo para un lado y ya después, cansados, los empezó a partir al revés y salieron esos de sexo combinado. Esa parte eso no. Dice. Eso dice Platón. Y no es Platón. En mi manual de mitología no está eso, pero debe ser cierto. Así es. Eso es lo que... ¿Cómo se llamaba? Aristófanes. Es el que Aristófanes, que era el cómico, el gracioso. Sí. Él es el que agarró esa interpretación y dijo que Zeus ya estaba muerto de cansancio. Entonces les daba y salían medio y medio, y claro, y se salieron los combinados. Qué raro. Sí, es que es imposible. Es que los griegos ya habían descubierto eso. Sí, yo creo que sostenemos que es imposible que después de 3.000 años todavía los orígenes de una palabra se mantengan. Sí, claro. Van a dar otro lado, ¿verdad? No, lo que pasa es que cuando usted oye decir, por ejemplo, la palabra dromedario y autódromo y aeródromo y velódromo, ahí está la palabra camino en griego. Perdón, ¿qué tiene que ver el dromedario con el autódromo? A ver, es que me interesa. No, la partícula dromos es camino. Sí. Entonces un dromedario es un animal que recorre los caminos, el dromedario. Sí. Y un camino para que aterricen los aviones se llama autódromo. Perdón. Y para que corren los caballos se llama hipódromo. Hipódromo, sí. Y sinódromo y quinódromo es cuando corren perros. Sí, claro. Y supongo que manudódromo es donde corren los de alajuelenses. Pero ahí está, el dromos sigue siendo camino desde los tiempos en que Aquiles... Y habría que establecer qué relación puede existir entre dromo y drama. Habría que ver. Drama es la esposa de Dromo. Sí. No, Droma. No es bromo. No es broma. Esto no es La drama. esposa de Dromo es Droma. Droma, sí. Si no es drama. Bueno, pero suena parecido. Pero no, como... Ahí está, esos son como moldes. Sí, patrones, ¿verdad? Inmutables. ¿verdad? Sí, Claro. pero Cuando yo invento la palabra transdendrita, la verdad es que estoy hablando lo que hablaban los griegos de ¿Cuál palabra? Transdendrita. ¿Eso qué es? El que está detrás del palo. Dendros, árbol. Trans al otro lado. Está detrás del palo. No, claro, entonces en vez de decirle... Cuando dijiste eso, yo estaba detrás del palo. Estás detrás del palo, no le dice amablemente, sos un transdendrita. Y sería elegantísimo. transdendrita. Sería elegantísimo. Sí, Por ejemplo, don Alberto en este momento es un transcendenista. ¿Por qué? Porque está detrás del palo. No, ¿verdad que no? No. Claro. No. ¿Cómo que no? Transcendrita. Está bonito. Y ¿cómo se llama este? ¿Cuál es el filósofo alemán que se burlaba de los franceses? Porque había un francés que sostenía
que las lenguas clásicas son el griego, el latín y el francés. Así como me le ocurre que ese latín mal hablado de tercera línea va a ser clásico. Pero hay alemanes que sostienen que los clásicos son el griego, el latín y el alemán. Y yo supongo que en Argentina creerán que es el lunfardo al tercer lado. Y ya vería. Yo quisiera ver al Papa, en serio, echándose Pero no lo estás viendo. un discurso en lunfardo, ¿verdad? Sería bonito. Sí. Porque en latín lo hemos oído, en portugués lo hemos oído. Habla todos los idiomas, igual que todos los papas. Pero yo quisiera verlo en un discurso papal en lunfardo. Debe ser una maravilla, ¿verdad? Lunfardo. Le mandemos el recado. Y es que dicen que él salía y tomaba café con todo el mundo y claro. se iba en la noche a tirarse unos tragos y que así era. Y así sigue siendo. Entonces, Era como un padre minor, pero culto. exactamente. Sí. Padre Minor. Qué bárbaro. Ay. No, es que no sería raro que un día saliera con algo en lunfardo. A mí me encantaría. Sí. Fíjate que, por ejemplo, el Papa Ratzinger... Como juega el gato Maula con el mísero ratón. El Papa Ratzinger en alguna ocasión se echó unos párrafos En alemán. en croata. Así. Sí, y entonces, claro, uno dice, bueno, hay que tener respeto por la grey católica croata, pues, y los croatas deben haberse sentido... Además, bueno, vos sos dueño de esa... Claro. No, y entonces yo digo Croacia, que como dice ¿Vos don qué les Alberto. aconsejaste? yo le dije, sí, échese una croatada. Una croata. No, pero es bonito, entonces en lunfardo, me gustaría ver un discurso en lunfardo. O que llegue a Haití y se haga un discurso en creol. Eso sería genial. No, en Haití sería en patuá. No, es que en Haití es oficialmente creol. No, ese es el Nuevo Orleans, creol. No, perdona. La lengua, un haitiano te dice que la haïtien es esa lengua, que es el creol. Y por cierto, es interesante una cosa que yo observé. Pero suena como francés. Bueno, no tanto porque tiene... El sonido, por lo menos. Ah, eso sí. Sí. Pero los niños haitianos que no han ido a la escuela saben hacer grafitis en creol. Así que ese es cuento de que son analfabetos. Hay No es lenguas cierto. que uno no entiende de dónde salen. Por ejemplo, el papiamento. ¿Eh? Yo acabo de estar en una reunión allá y el sonido del papiamento te suena a portugués, porque tiene aus, mucho au, y entonces te suena. Y sin embargo lo entendés perfectamente. Lo que pasa es que con el papiamento pasa como, al usar la palabra papiamento, ¿qué pasa con la palabra creol? Que estás refiriéndote a varias versiones de esos conjuntos contaminados. En Haití, claro. por ejemplo, cuando usted veía en la política el partido de la Balaz, famoso fue el partido de Aristide. ¿Qué quiere decir la Balaz? La avalanche, la avalancha. Sí. Pero oficialmente en la lengua de ellos es la Balaz. El artículo como que se funde. Cita, en el avión le decían el piloto, la sobrecargo cuando habla para los haitianos que van en el avión, dice, cita s'il vous plaît. Cita, no es sit down, no, cita. Quiere decir, siéntese por favor. Entonces no dice, asseyez-vous s'il vous plaît, sino cita s'il vous plaît. Y un pedazo de inglés mal hablado, claro. Combinado con... Eso pasa en esas congregaciones de islas, ¿verdad? Ah, sí, las papiamentosas islas del ron, como la llamaba, ¿cómo se llama? El poeta cubano. Papiamentosa. Sí, Guillén. Qué buen escritor el Guillén. Sí. Tiene cosas. Dicen el malo, le decía. El malo no le decía así, Borges le decía. Neruda le decía. Es que el bueno, que era el español. Claro, no, eso sí es cierto. Sin embargo, cada uno tiene lo suyo, ¿verdad? Es que... A mí me gusta mucho. No, a mí también. Sí. Yo soy un poeta que yo leo con deleite. Sí, por eso. Yo me sabía algunos poemas. Tenemos que aterrizar, ¿es el primero o el segundo? Primero.
Primero por uno igual.